Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color, presentan a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Las siguientes empresas auspician a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Estudio Contable Bernengo. Confiabilidad y experiencia en asesoramiento laboral e impositivo. Museo Leleque, Patagonia. 13.000 años de historia, en forma ininterrumpida desde mayo del 2000. Celufrán Muebles, todo para su hogar. La Despensa, diseño interior, el placer de vivir momentos únicos. Leandro Sport, indumentaria masculina. Más de 50 años vistiendo a generaciones de Esquel. Legión Mat, materiales para la construcción, cimentando el crecimiento y el futuro de la región. Random, la inversión que te hace sentir en casa. Viñas del Nantifol, pioneros en la actividad vitivinícola en el Valle de Trevelin. Mesal, café y bistró, tu lugar a cualquier hora. Cruz del Sur, soluciones logísticas integrales y envíos a todo el país. Visítanos el 9 de julio 1687, Esquel. Doctor Mascota, salud y felicidad para mascotas. Integral SAI, la intención es que te sientas bien, muy bien. Bienvenidos, muy buenas noches, otro lunes más en Entre Nosotros, aquí por Canal 4, como todos los lunes. Los incendios han desatado no solo el fuego abrasador que se llevó una importantísima cantidad de hectáreas de los parques o del Parque Nacional, de los bosques del Parque Nacional y de los bosques en la comarca andina, sino también han desatado una andanada de frases y de reflexiones irreflexivas por parte de diferentes sectores y actores de la sociedad política chubutense. Los incendios forman parte del gran negocio inmobiliario en la provincia del Chubut. Una frase. Los incendios los originan los judíos y el plan Andinia, porque quieren colonizar la Patagonia. Otra frase descabellada. Los incendios, no hay pruebas de esto. Los incendios los provocan los mapuches. No hay el único mapuche que alguna vez dijo que iba a llevar adelante una campaña a sangre y fuego, precisamente está preso, y es Facundo Jones Wala. Los incendios son producto, como dije hace un ratito, del gran negocio inmobiliario. No va a haber, mientras yo sea gobernador de la provincia, una sola hectárea de bosque nativo que se pueda vender. El gobernador de la provincia. Bueno, al amparo de todos estos incendios se han dicho cosas realmente desmesuradas. Vamos a analizar, a intentar entender toda esta andanada de frases, algunas irreflexivas, otras que intentaremos entenderlas con la reflexión o con la aproximación a este proceso tan dramático, tan escandaloso, tan triste, con la presencia en nuestros estudios del doctor Guillermo Vila, abogado que entiende sobre este fenómeno, porque con su especialidad como abogado cercano a los fenómenos ambientales, nos puede acercar un poco de luz a este tema. Este es el primer bloque del programa. El segundo bloque del programa es un tema mucho más cercano, mucho más cotidiano y tiene que ver con la vinculación que tenemos como generadores de residuos y nuestras quejas de una ciudad que percibimos que está sucia
y que la responsabilidad es del gobierno, o que no pasa a recoger la basura, o que vemos que la ciudad está sucia como consecuencia de la responsabilidad del gobierno, y de que nosotros no tenemos nada que ver. Va a estar con nosotros en uno de los bloques del programa, el segundo bloque del programa, la licenciada Mariana López Rey, que es la responsable de la gestión de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Esquel, en la planta que alberga los residuos que genera Esquel y Trevelin, y el Parque Nacional Los Alerces. Todo esto en Entre Nosotros esta noche. Bueno, se dicen tantas cosas, se han dicho tantas cosas en estos últimos días con respecto a los incendios, que yo no pretendo con vos hablar de los incendios, porque no soy un entendido en incendios, pero como hombre del derecho y con tantos años en el ejercicio de la profesión y con mucha experiencia en tema de tierra, porque tenés experiencia en tema de tierra, se ha hablado de todo, y además tu padre es agrimensor, o sea que tenés una experiencia. Cursé un posgrado en el SEDA, Derecho Ambiental, de y además, la Universidad de Belgrano. No tengo la tesis, pero 2 años y tenés mucho. La academia. Y juicios ambientales también. Y juicios ambientales. Se habla tanto de esto de la intencionalidad de quemar campos para después comprarlo a menor valor, el negocio inmobiliario, de que no se van a poder, bueno, el otro día el gobernador dijo que no se van a poder vender, mientras es el gobernador, no se van a poder vender campos con bosque nativo. El derecho del suelo y el derecho del vuelo, de quién es cada cosa. ¿Se puede aclarar un poco técnicamente hablando esto, digamos, o hay zonas grises que es difícil de dilucidar? No hay zonas grises. Sí, la 159 que salió en el boletín oficial en mayo. Pero todavía no está reglamentada. No está reglamentada. Mucha presión de la Secretaría de Bosques. Mucha presión para que... porque la ley requiere recursos. O sea, para implementarla necesitas recursos. Y sabemos cómo, bueno, la Secretaría de Bosques tiene como un sector bastante radical que bueno, ha empujado para su propia antiintervención. Radical antiintervención del bosque. Y creo que hay muchos otros actores, los forestales, los ingenieros, los madereros, los propietarios de las tierras. Claro. Y creo que todos deben converger en un interés que tengan todos una participación genuina. ¿Pero se puede convivir? ¿Puede convivir se puede. El dueño de la superficie? Sí. El dueño de la superficie, que a veces puede ser también dueño del bosque si es un bosque implantado. Sí. Con el dueño del recurso cuando el recurso es del Estado, cuando el bosque es del Estado. ¿Cuándo el bosque es del Estado? ¿En qué casos el bosque es del Estado? No, el bosque nativo. Dice el artículo 105 de la Constitución Provincial. El bosque es del Estado cuando el bosque es nativo. Sí. ¿Qué es un bosque nativo? Un bosque autóctono. Sí. ¿Qué es qué? Ciprés, lenga, ñire, maitén. Y cuando el bosque es implantado, es decir, yo compro la tierra pino, y además le pongo pino. Sí, que yo creo que hoy es el gran enemigo es el pino. ¿Por qué gran enemigo? Sí, es la mayor fuente de combustión. Se quema demasiado rápido. Es como si largara bombas a 150 metros con las piñas. Pero eso sí no está bien manejado. ¿Sí? Claro, por supuesto. Si hubiera cortafuegos claro. o manejo permanente de ese bosque. Lo que pasa es que los planes de manejo también es un tema que aprobar un plan de manejo es una odisea. ¿Adentro de la Dirección de Bosques? Sí. ¿La Dirección de Bosques tiene injerencia en los bosques implantados? No soy especialista en ese tema, pero sí, tienen que, en todos los planes de manejo tienen intervención. Bien, pero sobre todo en el plan de manejo de bosque nativo. De bosques que son del Estado provincial. Sí. Y ahí la Dirección de Bosques es renuente a dar permisos de intervención. El tema es con las mensuras, por ejemplo, hay mensuras de hace 15 años que están... No es que no me salen a mí, no le salen a nadie. Por ejemplo, hay una familia, no quería dar nombre, pero es Guzmán de Cholila, 15 años o 16. Y tenían visado el plano. Lo que le pasó es que se equivoca a Bosques, hacen una mensura donde dejan 10 hectáreas adentro de una zona intangible,
o sea, 10 hectáreas del plano, y obviamente vos no vas a aceptar que te den un plano visado, que ya estaba visado, o sea, el resto de la superficie estaba perfecta, pero esa parte no, porque eran 10 hectáreas que no te correspondían, no estaban en el título original, y te dan un plano con un visado que con una zona que vos no vas a poder hacer nunca nada y vas a tener un... Claro. No, sí es tuya, pero vos no tenías zona intangible. Ah, correcto. Por lo cual no vas a poder hacer nunca Sacar nada. eso llevó 7 años. Tuvieron que hacer una nueva ley, otra mensura, y ahora, pero la familia esta no tiene el plano visado, por ende no pueden dividir la propiedad, que era una herencia, y todo eso lo que conlleva los problemas de una familia. Claro. ¿No? Porque no pueden, aparte les llegan a decir que y se les quema, y ahora les dicen, no, ahora no pueden vender o disponer de lo que les corresponde. Si se les quema no pueden vender. Dijo el otro día el gobernador, yo no voy a aprobar, mientras yo sea gobernador, no voy a aprobar la venta de una hectárea. Yo lo que creo que se debe referir ¿A qué se refiere? Y a tierras fiscales, que no están titularizadas. Pero bueno, pero si son tierras no fiscales, creo que... está bien, no son propiedad privada, pero si son propiedad privada, él no puede impedir una venta. Seguro, si hay tierras fiscales ocupadas, bueno, hay que ver el seguimiento de la titularización y todo eso, pero me parece que se refiere a eso. Porque no sé si una... Privada, sí, bueno, si está quemada, había una ley de Máximo Kirchner, me parece. Ley nacional. Sí, una ley nacional que la verdad que sí. Sí, porque además se te quema algo, o sea, te quedás sin el pan y sin la torta, porque no tenés disposición de tu propio capital y encima no lo podés vender. Me parecería una frase tirada al voleo en el medio de... ¿no? Sí, puede ser que haya algún... estamos en un momento que no da para confrontar mucho, porque me parece que tenemos que buscar soluciones en vez de confrontaciones, y me parece que puede haber sido referirse a eso. Sí, si no ayuda, una frase de ese tipo no ayuda a clarificar, ¿no? No, porque además vos al principio tocaste el tema del negocio inmobiliario, pero también, fíjate la zona del Hoyo, Golondrinas, no sé si fue negocio inmobiliario, pero fueron asentamientos que se produjeron, y ahora yo creo que lo que sí habría que sacar, asentamientos irregulares, y lo que habría que también sacar una ley para que no se vuelva a producir, por ejemplo, en Epuyén, porque va a quedar un montón de tierra fiscal del Estado quemada y van a ir ocupas. Y sí. Claro, porque el negocio inmobiliario, se habla del negocio inmobiliario del curro verde. No lo logro entender. Es que yo tampoco no entiendo, a ver, comprar algo que se va a recuperar a 150 años, o sea, el paisaje, ese no va a recuperarse hasta 150 años. Por eso, permitime hacerte la pregunta y vos después desarrollar la respuesta. ¿Cuál es el negocio inmobiliario de comprar algo que está quemado o quemarlo para después venderlo degradado? ¿Quién compra? No, pero las leyes incluso lo prohíben la compra después de quemado, las leyes provinciales. Por lo tanto, no sé a qué negocio se refieren, porque es como comprar algo que cuando está el bosque no lo podés comprar, pero quemado, la verdad es que... ¿Comprarías un auto quemado? No. ¿Y un campo quemado? ¿Para qué lo Tampoco, no. ¿Para qué lo podés Sí, no sé, para mis tartaranietos, pero tampoco nadie va a pensar así. No, ahora no entiendo tendrían que ser por ahí cuando acusan, en las redes sociales vos ves permanente que se habla del negocio inmobiliario, pero o sea, es medio, muy, muy mal formada la opinión, porque da para todo. Yo en las redes sociales el otro día leí una que decía, qué casualidad, ¿por qué los campos que se queman por ejemplo, por qué a Lewis y a Benetton no se le queman los bosques? No, vos pasás y es permanente el patrullaje, bueno, pero además porque los cuidan. Y están todos podados, o sea... Están laboreados. Sí. Son bosques que están... No, y muchos otros propietarios que no son terratenientes, ni como se les dice. Sí, pero son bosques que están intervenidos, tienen poda, raneo, sí, hay un montón de gente que incluso hay extranjeros que han comprado tierra y la dejan para no tocarla, o como si fuese intangible. Pero la cuidan.
Incluso hay planes de manejo, por ejemplo, la zonificación, que hay zona roja, vos tampoco podés intervenir en ese bosque, que es el bosque así más nativo, más puro, sí. ¿no? De que puede ser que esté en las altas cumbres, no podés meter animales, o sea, hay planes de manejo que son bastante cerrados, así, sí. Que tenés que alambrar, tenés que hacer todo un bosquejo de todo lo que de todo lo que no podés hacer. Ahí. Más restrictivo. Sí. Y después zona amarilla, bueno, ahí es un poco más flexible y esas son las dos zonas prohibitivas. Claro. Sin embargo, el productor lo que suele decir, a veces por lo bajo y a veces lo dice en voz alta, es que la propia Secretaría de Bosques a veces es muy poco permisiva, muy poco permeable a que se hagan trabajos de laboreo o intervenciones en el bosque para hacer cortafuegos, para es un gran error, es un gran error y es como una cerrazón así que tienen, es como hay como ecologistas extremos. Radicalizados. Todos somos ecologistas porque vivimos acá y vivimos en un entorno, no es que ¿quién quiere que este entorno esté todo quemado Bueno, pues si vos no trabajás el bosque, cuando hay un fuego, eso que no lo trabajaste va a ser combustible que va a acelerar y la política de parques, por ejemplo, que son vetustas. No puede ser que esto, no sé si es verdad, pero está en boca de todo esto del hongo didimo, que tardaban más en lavar los baldes del helicóptero que en apagar el fuego. Entonces, y lavarse las botas a los brigadistas y todo ese tipo es una estupidez. Es un exceso de presión. Es un exceso porque, mirá, lo comparo con el tema de la transfusión de sangre en los testigos de Jehová. Por ejemplo, que hubo fallos de la Corte Suprema donde un familiar interviene porque la persona, si no se hace la transfusión, se muere, y la Corte tiene un montón de precedentes. En este caso, si hubiéramos sabido de que estaba pasando esto, y bueno, alguien hubiese podido intervenir y poner un amparo porque es jurisdicción federal y pedir que esa insensatez sea intervenida por la justicia o por alguien que tenga una visión de sentido común, porque si no se podía apagar el fuego porque no querían que caiga el alga dentro del agua en el bosque, no sé qué es peor lo que pasó. Hay que confirmarlo si es verdad eso. Pero por lo pronto, en jurisdicción provincial, lo concreto es que la ley distingue claramente lo que es un bosque nativo de lo que es un bosque plantado. En los planos, por ejemplo, de mensura dice artículo 105 abajo y está el bosque nativo, tiene bosque nativo y no se puede transmitir sin esa leyenda. El catastro lo va a frenar. Además va a bosque, el plano pasa por el IPA, por bosques, por catastro, por todos los organismos, por turismo. Si hay bosque nativo. No solo por eso, le dan la aprobación de su respectiva área y pasa. Entonces, cuando pasa por bosques, primero va al IAC, si es que tiene el estudio agroeconómico, y de ahí dicen si corresponde el plan de manejo o no, lo mandan a bosques, y ahí clarifican la situación. Pero tenemos que salir de esta zona de nebulosa donde estamos, donde no se hace nada, porque no se hace el plan de manejo y ¿qué pasa? Si tenés el plan de manejo hecho y vas a tener mayor control de toda la situación y de esta manera negándote a hacerlo, me parece que es mucho más caro. Y mirá, pasa todo esto. Claro. Es mucho más barato, mucho más económico prevenir que curar. Totalmente. Y no nos tenemos que encerrar de que yo soy el enemigo, de que vos sos Me parece que acá, ya con lo que pasó, tenemos que dejar de... Y no es un solo año, son muchos años. Sí, en el 2015 se quemaron 60.000 hectáreas en Cholila, ahora año tras año, 2021, 2022, Laguna Larga. Debería servir de experiencia. Sí, yo creo que tenemos que... Bueno, y también el tema que te decía al principio, que en Esquel, la universidad tiene un doctorado en plan de manejo del fuego. Sí, ¿y eso que tiene alguna aplicabilidad? No lo sé. La verdad es que si tenemos doctores en plan de manejo del fuego, habría que también
preguntar qué pasó con esto de parques nacionales. Guillermo, muchísimas gracias. No, gracias a vos por tenerme en cuenta. Por favor, nos vamos a un corte, volvemos en segundo con el segundo y último bloque del programa. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a hacer judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Su futuro inmobiliario comienza aquí. Somos Nelson Muse Propiedades, una empresa familiar de Esquel, en el corazón de la Patagonia. Nos destacamos por la seriedad, profesionalismo y discreción en cada operación, ofreciendo asesoramiento confiable en venta y administración de inmuebles. En Nelson Muse Propiedades, cuidamos cada detalle para que cada decisión inmobiliaria sea un paso seguro. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Mesal, café y bistró, un espacio pensado para todos. Pastelería propia, precios accesibles y una excusa exquisita para cualquier momento del día. Desde un café temprano hasta un encuentro único. Reuniones de trabajo, charlas tranquilas y encuentros con la literatura. Abierto de 7:30 de la mañana a 1 de la madrugada. Café y bistró, Mesal, tu lugar a cualquier hora. Doctor Mascota, todo lo que tu mejor amigo necesita en un solo lugar. Consultas generales, desparasitación y vacunación, cirugía de tejidos blandos, emergencias y más. Peluquería canina, un verdadero día de spa. Baño, corte y corte de uñas para tu mascota. Alimento balanceado, gran variedad de marcas y opciones para cada etapa. Estamos de lunes a sábado de 9 a 1 y de 3 a 9 de la noche. Y también los domingos de 5 a 9 de la noche. Encontranos en 9 de julio al 705 y Mitre. ¿Qué va a hacer? Yo no sé, claro, nosotros vivimos en Esquel, no tenemos cómo comparar con otras ciudades, a lo sumo las ciudades que están alrededor nuestra y otras, no sé, podemos comparar con ciudades que están alrededor de Esquel, no sé, Bariloche, Trelew, a lo sumo Buenos Aires o alguna otra ciudad de Argentina y no mucho más que eso. En otras ciudades del mundo, o ciudades más desarrolladas, el tema de la generación de residuos es un tema serio. En algunos lugares, así ya muy, pero muy desarrollados, la basura, por lo que se cobra por la generación extra de basura incluso. Sí. O sea, se cobra por retirarte el residuo de tu casa, pero si además generas una basura extra, te cobran extra, como que te multan o te castigan, ¿no? Uh-huh. Como que te ponen un sobrecosto a la generación de basura. Eso porque hay una conciencia
muy estricta sobre la generación de basura que acá todavía no hay? ¿Qué es? Sí, yo creo que tiene que ver con eso, con una conciencia ambiental distinta. Y en muchos lugares, en muchas ciudades que tienen este concepto quizá más evolucionado en cuanto al impacto ambiental que genera el residuo, no se hace la recolección puerta a puerta. La recolección puerta a puerta es un esquema de recolección. ¿Por qué no se hace? Porque el costo para un municipio es muy alto, el costo de la recolección, y porque se entienden que esta corresponsabilidad de la que hablamos, del vecino, de quien genera el habitante y del municipio que tiene que gestionarlo. Cuando se entiende que es una corresponsabilidad, se traslada esa responsabilidad a quien la genera. Yo como habitante genero residuos, yo soy la responsable de hacer la disposición inicial de manera adecuada. De hecho, en muchas ciudades tenés que llevar los residuos a determinados contenedores, se te pesa, si vos lo colocás mal las multas son altísimas. Quiere decir que si vos haces una segregación inicial que no está clasificada, las multas son muy altas y no tenés recolección diaria y no es puerta a puerta. Pero bueno, tiene que ver, me parece, con otra cultura, con otro concepto, con otro nivel y con otra educación. Claro, ¿no? Son culturas, sociedades ya están muy evolucionadas, muy avanzadas. Sí. Deberíamos aspirar a eso en algún momento, cuando nos desarrollemos. Sí. Estamos dando los primeros pasos todavía. Deberíamos aspirar a eso y por eso todo lo que tiene que ver con la gestión de los residuos está muy vinculado a lo social. Habla mucho de una sociedad, tanto del nivel socioeconómico como del nivel educativo, como los hábitos de consumo, los hábitos de conducta. Yo trabajé muchos años en la unidad ejecutora del BID y en mi equipo tenía una antropóloga y siempre que hacíamos estudios de análisis de GIRSU se trabajaba en conjunto porque se analizaba el perfil social de la localidad donde íbamos a bajar o íbamos a implementar un programa de GIRSU, ¿no? Entonces se hacía un análisis completo. ¿Por qué? Porque es necesario saberlo. Por ejemplo, necesidades básicas satisfechas o insatisfechas, porque cuando yo tengo que ir a abordar la temática de residuos y ir a pedir o a proponer campañas de concientización y educación, tengo que saber cuál es el nivel educativo que me marca la vara desde donde yo puedo arrancar y cómo voy a hablar y cómo voy a bajar el mensaje. Claro. Si tengo barrios con mucha aglomeración, si esos barrios tienen agua potable, cloacas, por ejemplo, son todos índices que nos marcan el tipo de sistema que se va a poder implementar en esa ciudad, y la ¿no? vinculación que tiene el vecino, el individuo, el contribuyente con el residuo que genera. Y qué tipo de residuo genera y cómo se vincula el vecino con el residuo que está generando. Cómo se vincula, o si generalmente, no sé, pela la banana o pela el paquete de galletitas y punto, ya no es más mío, cree que no es de él y lo único que hace es llamar a la radio, poner un mensaje o quejarse y decir, por mi casa no pasa la basura hace 3 días. Hay lugares en el mundo que el recolector no pasa por 3 días, pasa una vez por semana quizá. Sí, en Canadá, por ejemplo... Y las ciudades están limpias igual. Y las ciudades están limpias, pero porque tienen otro sistema. Otro sistema. Que tienen un sistema de contenedores, tienen otra tecnología, porque esos contenedores detectan qué tipo de residuo cae en ese contenedor, se pesan, ellos trabajan con inteligencia artificial, por supuesto. Es otro esquema, ¿no? Claro. Nosotros acá trabajamos, con los recursos que se tiene y sí, el sistema GIRSU que tenemos en Esquel es el inicial. Si pensamos desde el año que se instaló la planta, tenemos en Esquel la ventaja de que no muchas ciudades en Argentina lo tienen, que es tener una planta de clasificación. Que es la que está allá en la cabecera del aeropuerto. Sí, que le seguimos llamando basural o al basurero. Es una planta de tratamiento. Es una planta de clasificación y tratamiento de residuos. ¿En grado de eficiencia, en qué porcentaje de eficiencia está esa planta hoy? Nosotros hoy estamos entre un 6 y un 8% de recuperación. ¿6 a 8%? Sí, es un porcentaje que es el que hay que trabajar para aumentar. Nosotros el año pasado, 2025, recuperamos más de 500.000 kilos de material que ya están licitados y se van a vender. ¿Qué es material? ¿Cartón y qué más? Cartón, plástico, tetra, aluminio, vidrio, claro. Hojalata. Y el resto fue enterramiento.
El resto tenemos la fracción de orgánico, porque ¿cómo inicia el sistema GIRSU? Tiene que ver con, iniciamos generando el residuo. Y esa generación de residuo tiene que ver con lo que compramos, con lo que consumimos. Sí, lo que sacamos del supermercado, la verdulería o no sé. Claro, ¿cuáles son nuestros hábitos de consumo? Y el foco tiene que estar ahí. Porque después ya son otras medidas las que hay que aplicar. Si nosotros podemos comenzar a poner el foco en los hábitos de consumo, por ejemplo, puede ser más práctico ir y comprar una naranja que viene empaquetada en una bandejita y un film, ¿no? Sí. Bien, yo hago, en Esquel sobre todo, haces 3 cuadras y eso ya es residuo. Entonces en 3 cuadras vos generaste algo innecesario. Puedo optar por ir a la verdulería y poner cada cosa que compro en una bolsa plástica, o puedo optar por pesarla en la balanza y ponerla dentro de una bolsa de compra. En la propia. En la mía. Evite residuos. Claro, esos hábitos que vamos generando, que se forma un hábito con repetición de conductas, A mí ¿no? me parece innecesario. Yo cada vez que voy a la farmacia, que soy un cliente habitual de la farmacia, porque ahí compro elementos de limpieza, voy donde voy, yo la bolsita que me dan no la necesito, la dejo. Yo soy el primer ambientalista, lo digo esto, soy el primer prominero de Esquel, pero el primer ambientalista. No, yo no uso bolsitas, excepto que no tenga en qué. En el coche tengo la bolsa donde cargo las cosas, no necesito bolsitas. Es que es un hábito muy simple y que realmente el impacto es muy alto. Porque pensemos en lo que generamos. Bueno, vos has hablado de que pesabas lo que generabas de residuos. En una época lo pesaba y le avisaba, por semana le avisaba a Páez, un colega tuyo, y le avisaba, Páez, estoy generando tanto. Le decía yo a él, tanto orgánico, tanto inorgánico. Es el promedio, me decía. ¿Te conté yo o lo escuchaste? Lo escuché decirlo. Yo pesaba lo que generaba, viviendo solo. Aparte vivía solo, así que tenía la forma de pesarlo. Era yo solo en mi casa. Bueno, eso nos marca la pauta de si nosotros podemos reducir la cantidad de residuos que generamos, por supuesto que el impacto es mucho más alto. Allá en la planta. Claro. Más alta o más baja. Claro, exactamente, porque si no pensamos solamente, hay un concepto muy errado que es, bueno, pero se puede reciclar. Ese concepto antiguo de las 3 R's, ¿no? Sí. Hoy hay como 6 o 7 R's. Sí. El reciclaje consume recursos. Tenemos que ir nosotros antes del reciclaje. Evitarlo. Evitar el reciclaje, primero evitar la generación, minimizar la generación de residuos. Nosotros en Esquel estamos generando entre 0,72 y 0,85 kilogramos por persona por día de residuo. ¿Qué más residuo, o menos? ¿Orgánico o inorgánico? Todo completo. ¿Entre orgánico e inorgánico? Sí. ¿Casi 1 kilo? Casi 1 kilo. ¿Se puede producir, se puede generar menos? Se puede generar menos. Hay ciudades que generan 0,5. Se puede generar menos. ¿Cómo puedo generar medio kilo por persona por día? En las ciudades que son un poquito más avanzadas. La cáscara de la naranja, la cáscara del huevo, la bolsita. Todo lo que son restos de comida, todo. Lo que tiramos. A veces tiramos muchísima comida. No estás contando lo que va a la cloaca, estás contando residuos sólidos urbanos. Sólidos urbanos, lo que tiene que ver que lo que sacamos de la bolsita de los sanitarios, de los baños, lo que sacamos de la cocina y todos los empaques y demás que tengamos, plásticos, vidrio, botellas, en todo Esquel, eso. repetime esa cifra, en Esquel estamos en... Entre 0,72 y 0,85 kilogramos por día por habitante. Entre orgánico e inorgánico. Todo sumado. junto, sumado. Y un estándar razonable sería... Y 0,5, 0,6 sería una generación un poquito mejor, porque seguimos hablando hace muchos años, si vamos a los índices nacionales, se redondea entre 0,80 a 1 kilo, ¿no? En las ciudades que tienen una gestión más responsable, la cifra puede ser 0,42, 0,5, medio kilo. No sé cuánto generabas vos. Y yo no me acuerdo ahora, pero yo le pasaba, yo anotaba además, porque lo que pasa que, ¿qué sucedía? Yo anotaba en la bolsita, cuando la vaciaba la bolsita, anotaba la fecha. Y después cuando la llenaba, la pesaba y anotaba la fecha. Y dividía la cantidad de pesos por los días, porque como vivía solo, entonces anotaba y sacaba el promedio por día, y se lo pasaba a Páez. Y Páez me decía, estás en el promedio. Ahora no me acuerdo la cifra, la tengo por ahí anotada porque además lo tengo en la foto. Pero también tiene que ver en esto... Yo porque soy muy obsesivo y muy estricto con esto, pero también tiene que ver con esto el productor. ¿Qué quiere decir el productor? No el generador, sino el que te vende la naranja o el que te vende el celular.
Yo recuerdo que antes el que te vendía un celular, te vendía el celular con la caja y con un mamotreto de cosas. Ahora el que Apple, por ejemplo, te vende el celular con la cajita mínima, diminuta y nada más que eso. Bueno, las empresas están cada vez más obligadas a vender lo estricto y necesario. Claro, porque eso viene atado a la responsabilidad extendida del productor, que en Argentina estamos todavía debatiendo proyectos de ley. Se presentaron 3 proyectos de ley para que sea una ley de presupuestos mínimos en la responsabilidad extendida del productor. Por ejemplo, en Esquel tenemos un caso muy particular, y hago este paréntesis, si querés después podemos ir con el circuito de gestión, en el que ingresan más de 300 bandejas plásticas de un solo uso con comida, ¿no? Para una institución. Esas bandejas vienen de Buenos Aires. Entonces eso hay que trabajarlo, porque eso que viene de Buenos Aires, esa opción, claro, esa opción que ellos han determinado para enviar alimentos, nos genera a nosotros 300 bandejas plásticas de un solo uso por día que tenemos que directamente disponer en rellenos sanitarios, porque como su nombre lo indica, es plástico de un solo uso. Claro. Y eso implica un costo para el municipio. Eso implica un costo que, por supuesto, de cualquier costo que es para el municipio, se afronta con los impuestos de los vecinos, ¿no? De la gente. O sea que las empresas también deberían ir a una conciencia de un packaging más racional. Absolutamente. No tan grandilocuente, porque claro, como las cosas entran por los ojos, te hago un packaging grandilocuente, más voluminoso, y capaz que la venta te entra por los ojos, vos lo comprás, pero todo el residuo que genera innecesariamente, porque en una caja así de grande, el objeto, el producto que yo voy a necesitar, capaz que es chiquito así, todo lo demás es residuo. Y más allá de la normativa, esto es lo que la sociedad demande. Cuando tenemos un nivel de conciencia ambiental más alto, y podemos empezar a hablar de los residuos desde este lado, dar un pasito más, no solo a la generación, la recolección y bueno, no sabemos qué pasa en la planta, es la demanda, ¿no? En muchos lugares tiene el poder el consumidor. Yo como consumidor, cuando voy a elegir comprar, como hablábamos de los hábitos, puedo elegir, ¿no? Yo, por ejemplo, compro frutos secos y realmente lo que hago es me llevo un frasco, en vez de que me lo den en una bolsa, el frasco en el que lo voy a poner en mi casa, me lo llevo, me lo pesas, me lo pones ahí y la bolsa yo no me la quedo. Tenela vos, yo no, porque automáticamente me estás trasladando el residuo y automáticamente me estás trasladando una responsabilidad, porque yo después como habitante tengo que gestionar el residuo y hay que pagarlo. Porque la corresponsabilidad es esta, ¿no? ¿Cuánto genero? ¿Cómo lo dispongo? Si hago una disposición clasificada o no del residuo. El residuo orgánico, más o menos estamos hablando entre un 48 y un 50% de la fracción total, es mucho, y el residuo orgánico es el que lixivia, el que cuando se empieza a descomponer, cuando nos chorrea la bolsa del residuo orgánico, eso es el líquido lixiviado. Claro. Ese es el líquido que después hay que bombear en un relleno sanitario, ese es el líquido que después cuando está enterrado arrastra con todos los materiales que se puede encontrar, y ese es el líquido que hay que tratar. Si cada uno de nosotros, qué sé yo, la yerba no la tiro en el cesto de basura. Claro. Yo la tiro tengo un pozo en el jardín, porque cuando hablamos de compostaje no es que tenemos que hacer un compostaje profesional o industrial y tener composteras. A veces no hay tiempo, pero simplemente las cáscaras de papa, las cáscaras de huevo, la yerba, tranquilamente podemos hacer un pozo. Sí. En Esquel tenemos la suerte de que vivimos, generalmente casi todos tienen un patiecito o un poquito de tierra. Haciendo un pozo y tirándolo ahí, tapándolo, se va a degradar. Sí. No produce olor y no produce nada. Y ahí son un montón de formas que tenemos para poder reducir lo que estamos generando. Estamos en varias etapas. La etapa de consumir, no consumir menos de lo que vamos a consumir para alimentarnos, porque tenemos que alimentarnos y tenemos que alimentarnos sanamente, pero consumir menos de lo que no vamos a usar, por un lado. Por otro lado, disponer mejor los residuos. Por otro lado, hacernos cargo de los residuos. Y por otro lado, ustedes que son, de alguna manera, los intermediarios que tienen que gestionar, que son los empleados nuestros, hacer lo que tienen que hacer. ¿Qué están haciendo ustedes? Nosotros... ustedes que son los administradores del Estado municipal. Nuestra responsabilidad comienza en la recolección. Cuando comenzamos a recolectar, trabajamos fuerte para que esa recolección sea clasificada. ¿Qué es lo que cuesta? No sé si recordás que en un momento
se hizo una ordenanza de la prohibición de las bolsas camiseta, sí, y antes de eso la Anónima o algunos supermercados entregaban una bolsa verde y una bolsa negra. Sí. Eso permitía de algún modo que los vecinos puedan decir, bueno, el orgánico lo poníamos en la bolsa verde y el inorgánico en la bolsa negra. Entonces el recolector podía diferenciar rápidamente. Hoy eso ya no está. Desde el momento que se prohíben estas bolsas, que es otro tema para hablar, lo que es normativo y de ordenanzas, esa ordenanza hay que actualizarla, al no tener diferenciación por color, ¿cómo hacemos? Bueno, lo hacemos por peso. Sí, se da cuenta el recolector. El recolector se da cuenta. Cuando viene mezclado, bueno, ahí es un problema. Una vez que se recolecta, nosotros recolectamos por día, el sistema GIRSU, entre 35 y 40 toneladas diarias de residuos, que son los que tenemos que recolectar y llevar a la planta. De ahí se produce el traslado hacia la planta de tratamiento, se hace el pesaje al ingreso. Por eso tenemos que entender que no es un basurero, que cuando este concepto tenemos que sacarlo, porque si entendemos cómo se trabaja y que es una planta de clasificación, nos da más herramientas para poder gestionar el residuo. Eso se pesa, todo ese pesaje se tiene, que es el que nos permite llevar las estadísticas adelante, y en ese mismo remito se anota de dónde viene y cuál es el destino. Si es el galpón de orgánicos, ahí va el galpón de orgánicos para realizar el compostaje. Nosotros hacemos compost en la planta, que es un compost muy bueno, muy bonito. Si es inorgánico y permite clasificación, va al galpón de inorgánicos. De ahí se descarga, se ingresa a una tolva y luego vamos hacia una cinta donde los operarios clasifican. Y que ahí me parece que es un punto importante también para entenderlo, que las personas que están trabajando con nuestros residuos son vecinos nuestros. Entonces, si nosotros podemos hacer ese trabajo de clasificar, la realidad es que facilitamos muchísimo el trabajo de nuestros operarios, ¿no? Porque por más de que venga mezclado, igual lo ingresamos para poder clasificar lo que se pueda. Lo que no se logra clasificar, que ahí tenemos lo que es el plástico, que el plástico a su vez tiene varias clasificaciones más, el PET cristal, ámbar, PEAD, tutti, porque es el plástico, por ejemplo, la botella de lavandina, no es el mismo plástico que una botella de Coca-Cola, de alguna gaseosa, o que las botellas de detergente, son plásticos distintos, se clasifica por tipo de plástico, vidrio, papel, cartón, aluminio y hojalata. Todo eso se clasifica, va en bolsones y se prensa. Y lo que no se puede recuperar va a descarte, que eso es lo que después del descarte, que cae al final de la cinta, llevamos al relleno sanitario. Eso va al relleno. Eso va al relleno. Lo que no se puede recuperar va al relleno, lo que es el residuo sanitario también va al relleno. Y esto es sumamente importante porque el objetivo es aumentar la tasa de recuperación de materiales. Estos 500.000 kilos que sacamos el año pasado, este año queremos que sean más. Ahí jugamos con un montón de factores que tienen que ver con el precio del material. Estuvo en baja, el precio fluctúa muchísimo. No podemos hacer venta directa, todo tiene que ser licitado, entonces, bueno, los procesos y los tiempos a veces demoran. Y por otro lado, la preservación de nuestro relleno sanitario, que es un relleno que hay que trabajarlo con mucha responsabilidad. No es un pozo donde nosotros vamos a disponer residuos, es una obra de ingeniería que nos trajo muchos problemas a la planta, causas judiciales y demás. De por medio, sí. Voladuras y bueno, es un sitio que tiene membranas, tiene caños para colectar los lixiviados que se bombean y hay que trabajar con coberturas, tiene un factor de compactación también, la cantidad de material que se le coloca se trata de establecer y después el factor de compactación que tenemos, todo ese es el proceso que se hace, ¿no? No es que llega a la planta y todo va directo a un relleno sanitario. Es todo un proceso. Es todo un proceso. O sea, desde que el vecino genera, en teoría, idealmente clasifica en una bolsita o en otra, desde ahí hasta la planta hay toda una larga cadena de una serie de eslabones que hace una larga cadena que termina en la planta. Sí. Algunas cosas se venden y otras cosas se entierran. Y otras se van al compostaje. Exactamente. Esas son las tres formas que tenemos. Siempre entendiendo que hay un montón de articulaciones que podemos hacer y eso es lo que estamos tratando de trabajar con el nuevo Centro de Valorización y Reciclaje, porque podemos aportar un poquito más en esto que tiene que ver con la economía circular y encontrarle valor, no solo apuntar a lo que es la venta de material, que en realidad
a nivel económico es insignificante para lo que es el costo de la planta. Claro. No es que una planta se sostiene con la venta del material. Tendríamos que tener tasas de recuperación altísimas para que se sustente. ¿No? ¿Qué puede hacer, lo último, para despedirte, qué puede hacer el vecino común, aquel que llama y reclama que no le pasó el camión y demás, pero que quiera ver la ciudad un poco más limpia? ¿Qué puede hacer el vecino para que la ciudad esté un poco más limpia? Primero pensar en lo que generamos, sí, lo que cada uno genera. Hay muchos, si nos ponemos a pensar en eso, hay muchos residuos que generamos que son innecesarios, que no es necesario generarlos, que los podemos evitar. Ser responsables en la segregación inicial, la disposición inicial del residuo, y acá podemos hablar de un montón de cosas, de tener un cesto. Nos ha pasado en muchas ocasiones, bueno, el perro rompe las bolsas y los desparrama, pero la disposición se hace sobre el suelo. ¿No? ¿Es obligatorio usar cestos de residuos? Es obligatorio, está por ordenanza, sí. ¿Y el que no lo pone, qué, va a multa? Va a multa. Hemos realizado multas en estos reclamos que nos llegaban cuando íbamos a verificar y no teníamos un cesto adecuado. Entonces, hay que poner cesto de residuos. Tiene que tener un cesto de residuos, ese cesto tiene que tener tapa. Respetando los días, lunes, miércoles y viernes, recolectamos el residuo orgánico, martes y jueves el residuo inorgánico, que estamos viendo si podemos dar una vuelta más en ese esquema. ¿Los puntos limpios funcionan? Las estaciones de reciclado funcionan muy bien, colapsan, algunas no funcionan bien, como tuvimos la semana pasada el caso de la que está en la avenida Irigoyen. Pero no funciona bien porque la gente va y pone cuando está lleno. Porque disponen, porque nos llevan neumáticos, porque nos llevan sillones, porque nos llevan colchones y eso no va ahí. Es para residuos, claro, y lamentablemente perjudica a los vecinos que sí hacen un buen uso. Claro. Y después, por otro lado, también tenemos como soporte el ecocanje y los contenedores en la planta. Entonces, si tengo un residuo para sacar que tiene que ver con un mueble, bueno, lo puedo llevar a la planta, vamos a intentar recuperarlo. Si tengo una heladera, un lavarropas que ya no sirve, lo que es residuo voluminoso, nos llaman y se los retiramos de manera gratuita por su casa y eso también se vende. Por otro lado, el aceite de cocina Bien. También es un residuo que podemos gestionar. Tenemos varias vías y es ser responsables con lo que generamos y en la disposición inicial que hacemos. Mariana, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Nos vamos al corte y el cierre final de este programa. Las siguientes empresas auspiciaron a Ricardo Bustos en Entre Nosotros: Celufrán Muebles, La Despensa, Estudio Contable Bernengo, Museo Leleque, Legión Mat, Leandro Sport, Random, Viñas del Nantifol, Mesal, Cruz del Sur, Doctor Mascota, Integral SAI. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta noche de Entre Nosotros. Nos vamos a encontrar la próxima semana. No se olvide que este mismo programa lo repetimos el día jueves a la misma hora. Será hasta la próxima semana. Hasta entonces. Fue una producción de Valero Producciones para Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color.